En los siglos III, IV y V comenzaron a surgir los monasterios, los cuales, durante la Edad Media, serán la institución educativa cristiana. Bowen nos dice que a lo largo del siglo IV, en el contexto de la decadencia y la pérdida del poder del Estado imperial, la escolarización formal quedó muy debilitada y la enseñanza seriamente deteriorada. En Occidente, durante el siglo VI, los únicos centros docentes eran los monasterios, que se basaban en una tradición ascética y de carácter no especulativo. Estos monasterios serán los que luego y durante siglos conserven el conocimiento y sean las únicas instituciones educativas de Europa occidental. El origen de los monasterios es remoto, podemos buscarlos hasta en Grecia. La palabra monasterio es un término griego derivado de monos, que significa único y por extensión solitario. En la primera etapa del cristianismo, una de sus prácticas era el aislamiento en solitario. Comenzó en Egipto y luego se difundió rápidamente a Palestina y Siria. Vemos que cientos de cristianos dejaban las ciudades para retraerse en lugares aislados y llevar una vida de contemplación y de ascetismo supremos. Estos individuos eran conocidos como eremitas o anacoretas. Se creía que a través de este aislamiento extremo, la plegaria y la contemplación tendrían una visión más completa de Dios. La práctica de los primeros eremitas se convertiría en un verdadero movimiento eremítico, del griego eremos, desierto. Este movimiento sería característico del cristianismo oriental de los siglos III y IV. En los monasterios que creaban estos eremitas o anacoretas, se fomentaba una mínima alfabetización que les permitiera a los monjes la participación en los oficios cotidianos del culto. En las principales fuentes son numerosas las alusiones a la existencia de libros en los monasterios y también de scriptoriums, es decir, esos espacios, esos lugares donde los monjes copiaban y traducían manuscritos. El movimiento de los monasterios se difundió por todas las regiones del Mediterráneo oriental, multiplicándose a lo largo de todo el siglo IV. Basilio fue el primero en establecer formalmente la concepción de monasterio o cenobio, que proviene del griego koinobion, que significa convivencia, vida común o comunitaria. Para Basilio, el monasterio sería una comunidad o fraternidad de hombres empeñados en una tarea común, en el cual, a diferencia de los monasterios egipcios, se conjugaba la vida de estudio y la vida contemplativa. Esta es la diferencia de estos nuevos monasterios con respecto a los que vimos antes, que eran los monasterios de los eremitas. En los monasterios de Basilio, en ningún momento se abandonó la lectura y el estudio de la filosofía, porque se fomentaba el ideal de convertirse en hombres cultivados para agradar a Dios. De allí que el monasterio de Basilio se constituyera como el modelo del monacato culto y educado. Y es en este modelo en el cual se inspirarían las fundaciones monásticas de toda la cristiandad, primero en la parte oriental y luego en la parte occidental. Durante las últimas décadas del siglo IV, comenzaron a proliferar en Roma y en toda Italia la fundación de monasterios siguiendo este modelo de monacato.
Desde Roma, las fundaciones monásticas se extendieron por las regiones occidentales del imperio, como es el caso de los creados por Agustín, en los cuales se procuraba lograr que el clero fuera educado, ya que para él el éxito de la misión cristiana dependía de la calidad de sus mediadores, de su capacidad de pensar de forma clara y lógica, y de su conciencia de la necesidad de defender apropiadamente frente a los atractivos de la vida pagana. Roma no alcanzó la autoridad suprema sobre la cristiandad occidental hasta el siglo V y VI, solo a partir del momento en que el papado se convirtió en una institución fundamental establecida y formal, especialmente bajo el pontificiado del primer papa verdaderamente importante, que fue León I. En ese entonces pudo Roma asumir su posición de preponderancia. En los primeros siglos de su existencia, el cristianismo fue claramente un movimiento oriental, y cuando se hubo diseminado por todo el Mediterráneo, su primer desarrollo significativo en las regiones latinas del imperio tuvo lugar en Cartago, al norte de África. Y allí encontramos a Tertuliano, que inicia una tradición cristiana relativamente independiente de la oriental, produciéndose en forma paralela la traducción de los textos griegos al latín. Es en este contexto que aparece Agustín. Agustín era hijo de un funcionario local pagano y una madre cristiana, y nació al norte de África. Estudió retórica en Cartago, donde luego fue maestro de retórica. Su conversión al cristianismo ocurre en Milán, donde trabajaba como profesor de retórica y se perfeccionaba en el neoplatonismo. De regreso a su ciudad natal, Agustín es ordenado sacerdote en Hipona y pronto se convierte en obispo de esa sede cristiana. Durante el resto de su vida, elaboró su pensamiento en un gran corpus de escritos eclesiásticos que cubren una gran variedad de temas. Bowen nos dice que su actividad docente anterior le confirió a toda su obra un enfoque pedagógico. De hecho, Agustín fue considerado el gran maestro de la cristiandad latina. En todos sus escritos ocupa un lugar preponderante la noción del tránsito y la evolución del yo. De allí que su obra Confesiones sea una gran explicación metafórica del proceso de educación cristiana, tomando su propia vida como ejemplo de las etapas que atraviesan todos los hombres. Una infancia con deleites hedonistas, una juventud de ignorancia despreocupada y una edad adulta dolorosa por la toma de conciencia de la fragilidad de la condición humana en un mundo espiritualmente inseguro. Agustín elabora toda su filosofía tomando los principales conceptos metafísicos de Platón, especialmente la idea de dualidad fundamental de la existencia de dos mundos, el mundo terrenal del hombre por un lado y el reino eterno de Dios por otro. Bowen nos dice que Agustín considera a Platón como una especie de precursor del cristianismo y lo cristianiza. Postula que la consumación del hombre consiste en una unión perfecta con Dios, por lo cual la vocación del hombre debe ser esa, alcanzar la unión con Dios. Pero tener fe por sí solo no es suficiente. Es el punto de partida, según Agustín, porque esa fe tiene que ir acompañada necesariamente de la acción. Y cuando Agustín piensa en la acción, está pensando fundamentalmente en la acción sobre el propio cuerpo,
el cuerpo que es fuente de sensaciones. Vemos aquí cómo esta idea se remonta a los movimientos de los ascetas que vimos anteriormente, porque para Agustín la necesidad del ascetismo se justifica por el hecho de que el hombre no posee solo un alma, sino también un cuerpo, cuyos deseos y apetitos fácilmente pueden ponerle trabas a la voluntad por la que el alma busca a Dios. Por eso hay que accionar sobre esas sensaciones del cuerpo. Y por otro lado, también está el tema de la inteligencia humana. Entonces, Agustín se pregunta, ¿de qué forma puede el hombre servirse de su razón para ponerla al servicio del alma? También se pregunta, ¿qué es el conocimiento? ¿Y de dónde procede? ¿Cómo se relacionan la razón y el conocimiento? Es respondiendo a estas preguntas como Agustín va construyendo además toda su teoría educativa. Para Agustín, la razón está en el alma y fue puesta ahí por Dios para que el hombre alcance su fin último. Es decir, que el conocimiento es innato y que es el propio Dios quien lo sitúa en el hombre, porque la razón tiene que ser puesta al servicio del crecimiento espiritual. Y fíjense ahí la relación con el pensamiento platónico. Para Agustín, tanto el alma humana como Dios son inmateriales, son independientes del mundo material y temporal, pero al mismo tiempo el alma recibe información a partir del cuerpo. Por lo tanto, todo lo que el hombre sabe acerca de sí mismo y de su entorno le llega mediatizado por los sentidos. Por eso, todo conocimiento al que el hombre tiene acceso directo le viene dado de forma corpórea y transitoria. Entonces, y aquí está Platón, el mundo presente es el mundo de las apariencias, solo una representación simbólica de la verdad eterna. Y el hombre, a través de su práctica ascética, de la educación y de la disciplina, puede superar ese mundo de apariencias. Para Agustín, el conocimiento más elemental consiste en una conciencia del mundo externo, que son los datos que le aporta la experiencia. Las verdades generales de la razón no son enseñadas, sino que se hallan presentes en el espíritu y solo hace falta descubrirlas planteando las preguntas más adecuadas. Pero no es el maestro quien coloca las verdades, porque esas verdades ya estaban ahí antes, colocadas por Dios. En cuanto a los contenidos de su teoría educativa, para Agustín no debían leerse a los autores paganos, sino debía leerse el cada vez más grande corpus de los escritos cristianos, a través de los cuales los estudiantes podían familiarizarse con la tradición clásica. La lógica y la dialéctica eran las disciplinas preferidas, porque a través de ellas el estudiante podía comprender las escrituras. También eran valiosos los saberes de la vida cotidiana, pero no aquellos relacionados con la estética o el deleite. Por eso quedaban afuera la música y las artes. Con estas características, el ideal educativo de Agustín era el de un hombre versado en las artes liberales, porque la lógica, la retórica y la gramática le capacitaban para ordenar y comprender sus lecturas, mientras que las matemáticas le permitían comprender el orden divino del universo. Ahora, en cuanto a lo metodológico, la asquesis, o sea, el ascetismo, es decir, la práctica ascética, era la perspectiva desde la cual debían encararse los estudios. Ahora, si hablamos de la teoría política cristiana propuesta por Agustín, esta se manifiesta en su gran obra La ciudad de Dios, la cual redacta en el contexto de todo el caos político, económico y social
que implicó la decadencia y caída del Imperio Romano. Entonces, es en ese contexto que Agustín escribe en defensa de la fe, indicando que el cristianismo no fue el culpable de la caída de Roma, pero tampoco los dioses romanos. ¿Por qué? Porque debían tener en cuenta que las instituciones sociales y hasta el propio Estado son fenómenos transitorios, ya que la sociedad perfecta es la de la ciudad celeste de Dios, que es hacia donde debe tender el hombre, tanto individual como colectivamente. Y en ese mismo sentido, para Agustín, la sociedad estatal perfecta es tan imposible de alcanzar en el mundo temporal como la vida individual perfecta. En definitiva, el paraíso terrenal no existe y a los hombres solo les queda aceptar la imperfección, aceptar el sufrimiento, aceptar el caos. Quisiera terminar esta parte con las palabras de Bowen, porque creo que claramente sintetizan el pensamiento de Agustín en la dimensión que nos interesa a nosotros, la educativa. Dice Bowen: la interpretación del cristianismo que hace Agustín estuvo moldeada por la herencia clásica que él mismo se había dedicado inicialmente a enseñar. Esto significa que el cristianismo asienta sus bases, fundamentalmente educativas, en toda la enseñanza y el conocimiento clásico, que pasa primero en Grecia y luego la adaptación en Roma.